mi hijo, que siempre ha sido obediente, de repente empezó a insistir en dormir conmigo y no permitía que su padre se acercara. Esa misma noche, Miguel se fue solo a la habitación de invitados. Durante las siguientes 2 semanas, no regresó. En ese momento, no le di mucha importancia, pensé que simplemente estaba mimando al niño. Hasta que en una reunión, llegué tarde por un asunto y justo escuché su conversación con amigos. Miguel, ¿tu amante no se enojó la última vez y te dejó marcas de sangre en la espalda? ¿Tu esposa no se dio cuenta? Miguel respondió con calma, compré a mi hijo con un transformer para que me cubriera. Estas 2 semanas he estado en la habitación de invitados. Ahora que las heridas están curadas, planeo volver a la habitación principal esta noche. Sus amigos lo alabaron por su astucia. Solo yo, que estaba fuera de la sala, me sentí como si hubiera caído en un abismo helado. Poco después, otro amigo preguntó, Miguel, tu amante es como una chile picante. Si esta vez te arañó la espalda, ¿qué harás si la próxima vez te hiere en otro lugar? Tras un breve silencio, estallaron risas en la sala. Miguel también se rió, un arañazo en la espalda de vez en cuando es divertido. Pero si me hiere en otro lugar, no podré jugar, y ella tampoco se sentirá bien. Todos soltaron un ¡ay! En coro. Luego, alguien más preguntó, cada vez que tu amante te deja marcas, ¿planeas usar a tu hijo como escudo? ¿No temes que tu esposa sospeche? Desde la puerta entreabierta, miré a Miguel dentro de la sala. Al escuchar esto, no mostró ningún signo de culpa o miedo, sino que sus ojos brillaron con una emoción sutil. Paula es ingenua, y el niño actúa muy bien. Ella solo pensará que el niño está haciendo un berrinche. ¿Cómo va a pensar que yo lo enseñé? Después de decir esto, su sonrisa se desvaneció un poco. Luego, miró a todos y su tono se volvió serio. No le digan esto a sus esposas. Paula y ella son cercanas, no quiero que se filtre algo. Un amigo a su lado asintió rápidamente. No te preocupes, sabemos las reglas. Al fin y al cabo, todos saben que Miguel adora a su esposa. La conversación se relajó de nuevo, y Miguel asintió con una sonrisa. Así es, Paula es la mujer que más amo en mi vida. Alguien en el grupo preguntó rápidamente, ¿y tu amante? Miguel hizo una pausa, como si estuviera recordando, con una mirada profunda. Después de un momento, respondió con significado, ella es picante, emocionante, la mejor compañera en la cama. Esto provocó otra ronda de risas en la sala. Nadie notó que yo, afuera de la sala, estaba pálida como un cadáver. Nunca pensé que Miguel traicionaría nuestro matrimonio. Éramos el primer amor del otro, nos conocimos en la secundaria, desde el principio no nos llevábamos bien, hasta que desarrollamos sentimientos mutuos. Siempre me molestaba, durante la siesta me hacía trenzas mientras dormía, en la clase de educación física, cuando yo descansaba bajo un árbol, él me asustaba a propósito. Yo le decía que era un bribón, y él se defendía diciendo que yo era como un gatito sin carácter, que no me enojaba fácilmente. Más tarde, el travieso Miguel me protegía de los matones, y cuando reprobaba un examen, él se quedaba a mi lado para consolarme. Poco a poco, dejé de encontrarlo desagradable, incluso me empezó a gustar. Los sentimientos de la juventud son los más sinceros. Cuando te das cuenta de que te gusta a alguien, el amor ya es abrumador. Afortunadamente, no era un amor no correspondido. Ese verano después de la universidad, comenzamos a salir. Durante los 4 años de universidad, aunque no estábamos en la misma escuela, siempre que Miguel no tenía clases, cruzaba la ciudad para verme, aunque solo fuera por media hora. También viajamos juntos en vacaciones, bajo la luz de la luna, me entregué a él. Sumergida en el placer del amor y el dolor, lloré y le hice jurar que nunca me decepcionaría. Mientras besaba mis labios, me prometió que nunca me traicionaría y que me amaría para siempre. Tuve miedo, pero creí que tendríamos un futuro. Afortunadamente, gané la apuesta. Al graduarnos de la universidad, conocimos a nuestras familias, ambos padres estaban satisfechos, pronto fijamos la fecha de la boda y tuvimos una gran ceremonia, convirtiéndonos en una verdadera familia. Al año siguiente de casados, di a luz a Carlos, el fruto de nuestro amor. Después del parto, Miguel se hizo una vasectomía de inmediato. Desde entonces,
nuestra familia de 3 vivió en paz y felicidad, todos nuestros amigos me envidiaban. Decían, tú y Miguel tienen una relación muy estable. Porque durante todos esos años, casi nunca discutíamos. En ese entonces, nunca pensé que estable fuera una palabra negativa. Hasta que hoy, al escuchar las palabras de Miguel, me di cuenta de que en el pasado, muchas veces él no estaba satisfecho. Siempre decía, Paula, ¿por qué no tienes carácter? Gris. Capítulo 2. Al llegar a casa, comencé a empacar mis cosas. Aunque faltaba más de un mes para la partida, solo pensar en que Miguel y Carlos habían conspirado para engañarme me daba náuseas. No quería quedarme ni un minuto más en esta casa. Después de media hora, finalmente había guardado mi ropa y todos los documentos importantes. Sin embargo, no me apresuré a irme de inmediato, ya que Miguel y yo estábamos casados, y si quería divorciarme, debíamos hacer los trámites juntos. Un mes sería suficiente. Una vez que terminé de empacar, entré a la habitación de invitados. Nunca antes había tocado la computadora de Miguel, pero esta vez decidí revisarla. Encontré algo que no esperaba, una cuenta de redes sociales que no había cerrado, diferente a la que yo conocía. En la lista de contactos solo había una persona, con un emoji de un chile como nota y una foto de un perrito lindo como avatar. Al abrir la conversación, vi que los mensajes anteriores habían sido borrados. Miguel siempre había sido cuidadoso, incluso si lo descubría, no tendría pruebas, y seguramente encontraría una manera de evadir la situación. Me quedé mirando la pantalla por un momento, cuando de repente, el contacto con el chile envió varias fotos de ropa, todas muy sensuales. Después de las fotos, llegó un mensaje, ven esta noche, te las pondré todas. Al instante, Miguel respondió, entonces buscaré una excusa para verte. Recuerda bañarte y ponte el camisón de encaje negro que más me gusta. No seguí leyendo. Tomé una foto de la conversación con mi teléfono, luego dejé la computadora como la encontré y la devolví a su lugar. Me senté en el sofá, sintiendo como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón. El dolor era intenso, y aún no podía creer lo que estaba sucediendo. Pero la evidencia estaba frente a mis ojos. Revisé mi teléfono y vi los mensajes que Miguel me había enviado desde hacía una hora, preguntándome por qué no había llegado y, al no recibir respuesta, si algo malo me había pasado. El último mensaje decía que iba a la escuela a buscar a Carlos y que pronto estaría en casa. También mencionó que si no estaba en casa, iría a mi trabajo, porque estaba preocupado. Lo irónico es que ese mensaje lo envió un minuto después de responderle a esa mujer. Justo cuando terminé de leer el último mensaje, la puerta se abrió. Miguel entró con Carlos de la mano. Ambos tenían la misma mirada de preocupación. Paula, ¿por qué no me contestaste? Estaba tan preocupado que casi fui a tu trabajo, dijo Miguel. Luego, miró a Carlos y añadió, el regalo que elegimos para mamá, puedes sacarlo ahora. Carlos rápidamente dejó su mochila y sacó una pequeña caja de su bolsillo, colocándola en mis manos. Dentro había un brazalete muy bonito. Con su vocecita dulce, dijo, mamá, esto lo elegimos papá y yo especialmente para ti. Si aún fuera la Paula que no sabía nada, probablemente me habría emocionado hasta las lágrimas, abrazando a ambos y diciendo que tenerlos era lo más feliz de mi vida. Pero ahora, no podía hacerlo. Miré el brazalete, sin siquiera tener el valor de tocarlo. La atmósfera se volvió incómoda, y Miguel finalmente notó que algo andaba mal. Se sentó a mi lado en el sofá, pero justo cuando iba a hablar, algo se le cayó del bolsillo. Una cajita golpeó el suelo, y de ella salió un brazalete idéntico al que acababan de darme. El aire se tensó. Miguel mostró un destello de pánico en sus ojos, pero rápidamente se recuperó, mirando a Carlos antes de decir con calma, Carlos dijo que este brazalete te quedaba bien, y como en la tienda solo había 2, decidimos comprar ambos para que solo tú los tuvieras. Pero pensé que darte 2 iguales no era buena idea, así que quería guardar uno, pero parece que lo viste. Carlos asintió rápidamente, añadiendo, fue mi idea. Quería que este brazalete tan bonito fuera solo para ti. A sus 6 años, mentía sin inmutarse, sin pestañear, igual que su padre. Solo sentí un frío profundo en mi corazón.
Ser traicionada por mi esposo y mi hijo, el niño que había criado, ayudando a su padre a encubrir su infidelidad, sin importarle su madre. El dolor de la traición de Carlos era aún más desgarrador que el de Miguel. Para evitar que siguiera preguntando, Miguel rápidamente cambió de tema. Paula, hemos dejado que este chico se porte mal durante semanas. Esta noche voy a regresar a nuestra habitación, ¿te parece? Mientras hablaba, me sonrió, y su mirada dejaba clara su intención. Si no supiera nada, quizás me habría sentido avergonzada, diciéndole que no se comportara así delante del niño. Pero ahora, solo lo miraba en silencio, sintiendo cada vez más la ironía de la situación. Miguel, necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener la calma. Después de tantos años juntos, no quería perder el control. Pensé en mi mente, mejor terminar esto de buena manera. Mi tono serio hizo que Miguel, quien antes sonreía, ahora pareciera confundido. Se enderezó en el sofá y me preguntó con suavidad, ¿qué pasa? Lo miré, a este hombre al que había amado durante años, y el dolor de su traición me golpeó con fuerza. El dolor en mi pecho me envolvía. Respiré profundamente varias veces antes de poder calmarme. Finalmente, comencé a hablar, Miguel, ¿deberíamos ir? Pero antes de que pudiera terminar, el teléfono de Miguel sonó con un tono que nunca antes había escuchado. Se levantó de inmediato, tomó el teléfono y se dirigió rápidamente al balcón, diciendo, Paula, es una llamada importante del trabajo, debo atenderla. Por su expresión, supe que estaba mintiendo. Miró a Carlos antes de salir, y Carlos asintió, corriendo hacia mí y abrazando mi brazo, comenzando a contarme cosas divertidas de la escuela para distraerme. Lo miré, este niño que había criado, y ahora se había convertido en un cuchillo que me apuñalaba por la espalda. No pude evitar preguntarle, Carlos, ¿realmente me quieres? Carlos, quien antes hablaba sin parar, se detuvo, parpadeó y me mostró una dulce sonrisa. Claro que sí, amo mucho a mamá y a papá, dijo, haciendo un gesto de corazón con sus manitas para demostrar que decía la verdad. En ese momento, Miguel colgó el teléfono y regresó apresuradamente. Su expresión era seria, pero sus orejas estaban rojas, y su tono sonaba ansioso. Paula, parece que Carlos olvidó algo en la escuela. La maestra acaba de llamarme para que vaya a buscarlo, dijo, mirando nuevamente a Carlos. Carlos asintió levemente y, con voz quejumbrosa, añadió, creo que olvidé mi tarea. Gracias, papá, por ir a buscarla. Sin darme tiempo para responder, Miguel tomó las llaves del coche y salió. Cuando la puerta se cerró, no pude evitar reírme. ¿Realmente pensaban que era tonta? Primero dijo que era una llamada importante del trabajo, y luego que era la maestra de Carlos. ¿Qué era tan urgente que hacía que Miguel, siempre tan calculador, se comportara de esa manera? Recordé la conversación que había visto en la computadora, y sentí una profunda ironía. Después de ver a Miguel irse, me levanté de inmediato y fui a la habitación a buscar mi maleta. Carlos me siguió, y al ver la maleta junto a la cama, preguntó con su vocecita infantil, «Mamá, ¿vas a viajar por trabajo?» Debido a nuestros trabajos, tanto Miguel como yo solíamos viajar con frecuencia, y siempre teníamos a una niñera cuidando a Carlos, así que al verme con la maleta, asumió que estaba por irme de viaje. No le expliqué nada, simplemente asentí. Carlos pareció pensar en algo y salió corriendo de la habitación. No le presté atención, guardé los documentos que estaban sobre la mesa y revisé la habitación para asegurarme de no olvidar nada. Luego, tomé la maleta y me dirigí hacia la puerta. Justo cuando llegaba a la sala, escuché a Carlos hablando por teléfono desde el estudio. Papá, parece que mamá va a viajar, no tienes que regresar tan pronto. Sí, lo sé, la niñera me cuidará. Ah, y recuerda agradecerle a la tía Carmen por el juguete que me compró, me encanta. No escuché el resto, pero sentí un frío helado en mi corazón. Capítulo 3. Faltaba poco más de un mes para mi viaje al extranjero, y en lugar de buscar un nuevo apartamento, decidí quedarme en un hotel durante ese tiempo. Durante el día, seguía con mi trabajo como de costumbre, y por las noches regresaba al hotel. Sin tener que pensar en mi hijo ni en Miguel, los días transcurrían con una rara tranquilidad. Miguel me envió un mensaje la primera noche que salí, con un tono aún dulce,
diciendo que me extrañaba y que pensaba en mí. Pero ahora, con una perspectiva diferente, al leer ese mensaje y pensar que quizás lo envió mientras seguía enredado con otra mujer, me sentí asqueada. Contraté a un abogado para que redactara el acuerdo de divorcio. En esta relación, Miguel era el culpable, y no estaba dispuesta a ceder ni un ápice de lo que me correspondía. Antes de que el acuerdo estuviera listo, no planeaba regresar, ocupada como estaba en la transición de tareas con mis colegas de la empresa. Sin embargo, antes de irme al extranjero, terminé encontrándome con la amante de Miguel. Por razones de trabajo, había quedado con mi colega María para cenar. Justo al llegar al restaurante, ella recibió una llamada. Paula, lo siento. Mi esposo tiene un imprevisto y tengo que ir a buscar a mi hija. María tenía una hija adorable que tomaba clases de baile los fines de semana en una academia cercana al lugar donde íbamos a cenar. Le propuse acompañarla a buscarla. Al llegar, la hija de María acababa de terminar su clase. La profesora de baile daba clases particulares, y cuando vi a la mujer que venía de la mano de la hija de María, me impresionó su elegancia y belleza. Esa fue mi primera impresión. Pero todo cambió cuando vi la pulsera en su muñeca. Gracias, profesora Carmen, dijo la hija de María. La mujer llamada Carmen sonrió suavemente, levantó su mano derecha para apartarse el cabello, y esa pulsera familiar brilló nuevamente ante mis ojos. No me equivocaba, Miguel había mencionado que solo existían 2 de esas pulseras, y ambas deberían estar en casa. No sabía cómo describir lo que sentía en ese momento, pero la observé en silencio. Quizás mi mirada fue demasiado directa, porque ella también me miró. Hola, soy Carmen, la profesora de baile aquí, dijo. En ese momento, su teléfono sonó, y su expresión cambió de serena a tímida. Disculpen, es mi novio llamándome. Dicho esto, Carmen entró al salón con el teléfono. No supe de qué hablaron, pero pronto salió y colgó. Tengo cosas que hacer, me voy. Carmen se marchó, y María y yo, tomando de la mano a su hija, caminamos lentamente hacia la salida. Justo al salir, vi a Miguel. Estaba de espaldas, pero después de tantos años juntos, lo reconocí al instante. Miguel tomó a Carmen en sus brazos y la besó en la mejilla. Carmen lo empujó, como si estuviera coqueteando, pero Miguel claramente lo disfrutaba, y sacó un gran ramo de rosas del auto. Parecían una pareja muy enamorada. María, que estaba a mi lado, también lo vio. No reconoció a Miguel, pero comentó, la profesora Carmen y su novio se ven muy dulces. Asentí, sí, muy dulces. Pero en mi corazón, solo había amargura, y ya no quedaba rastro de la dulzura de antes. Mientras los veía subir al auto, mi teléfono sonó. Era el abogado que había contratado, enviándome la versión digital del acuerdo de divorcio. Inmediatamente llamé a Miguel. Él estaba en el auto, con el teléfono en una mano y la otra tomando la mano de Carmen. Su voz sonó normal a través del teléfono. Paula, ¿por qué llamas de repente? ¿Terminaste con el trabajo? ¿Voy a buscarte al aeropuerto? Mientras hablaba, Carmen, como si estuviera molesta, agarró el brazo de Miguel y lo mordió. Ah, Miguel gruñó, frotándose rápidamente la cabeza, y luego, como si se sintiera culpable, me explicó, Paula, me golpeé por accidente. Asentí y fui directa al grano, esta noche a las 8, te espero en casa. Tengo algo importante que decirte. Apenas terminé de hablar, Carmen, como si hubiera escuchado, rodeó el cuello de Miguel y lo besó apasionadamente. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo un nudo en el estómago, pero mantuve la calma y dije, es importante, no lo olvides. Sí, lo sé. Miguel colgó rápidamente, tomando la cabeza de Carmen con ambas manos para profundizar el beso. Después de cenar con María, regresé a lo que alguna vez fue mi hogar, aunque ahora llamarlo así me parecía una ironía. Carlos pareció sorprenderse al verme, y de inmediato escondió un juguete en un lugar donde no pudiera verlo. No me equivocaba, aquel día en que llamó, había mencionado que Carmen le había comprado juguetes. Parece que ya se habían visto. Ese niño al que una vez amé con todo mi corazón, ahora se había convertido en una daga que me atravesaba. Lo ignoré, me senté en el sofá con el acuerdo de divorcio en mano,
y conté los minutos esperando a que Miguel llegara. Pero cuando llegó la hora acordada, él no apareció. Lo llamé de nuevo. El teléfono tardó en contestar, y Miguel, jadeando, se apresuró a explicar: Paula, el auto se averió. Hoy fui al campo y estoy regresando. Ah. Paula, no podré llegar hoy, hablamos mañana. Colgó rápidamente, pero no pude evitar escuchar el grito de una mujer al fondo. No era ingenua, sabía perfectamente lo que estaban haciendo. Asco, un asco indescriptible. No pude soportarlo más, me tapé la boca y corrí al baño, vomitando hasta quedar exhausta. Aquel hombre al que una vez amé tanto, ahora solo me provocaba náuseas. ¡Qué ironía! Decidí no quedarme más. Como él no estaba, le dejé el acuerdo de divorcio a la empleada doméstica para que se lo entregara a Miguel. En cuanto a Carlos, antes de irme, me agaché frente a él, mirando el juguete que había escondido, y le pregunté suavemente: ¿quién te compró esto? Carlos parpadeó, con una expresión infantil, pero mintió sin inmutarse. Me sonrió: papá me lo compró. Bien, ese niño tampoco lo quería más. Capítulo 4. No fue hasta la tarde del día siguiente, mientras estaba en la oficina, que recibí la llamada de Miguel. Como era de esperar, acababa de volver, pero ¿con quién había estado durante tanto tiempo antes de eso? La respuesta era obvia. Después de tantos años de relación, decir que no estaba triste sería mentir, pero hay más cosas en este mundo que me importan además del amor. Cuando una relación se arruina, se arruina. No tengo la costumbre de volver a recoger basura, por temor a que, en medio de la noche, estos recuerdos me den asco y solo me torturen una y otra vez. Al contestar el teléfono, la voz de Miguel se escuchó: Paula, ¿por qué hiciste que tu tía me enviara los papeles del divorcio? Después de tantos años juntos, ¿simplemente lo dejas ir? ¿O pasó algo? No temas, pase lo que pase, mi hijo y yo estaremos contigo. Paula, eres la persona que más amo, mi familia más importante. Si algo pasa, puedes decírmelo, ¿de acuerdo? Al final, su voz tembló, como si estuviera a punto de llorar. Por un momento, recordé al Miguel de 17 años que me protegía y lloraba cuando me lastimaba. Como ahora, su voz temblaba, llena de miedo, como si realmente no pudiera perderme. Pero si no podía perderme, ¿por qué me fue infiel? ¿Solo por la emoción? No lo entendía, quería preguntarle, pero en ese momento de repente comprendí. Como en esas series de televisión donde los protagonistas no explican nada, en este punto, algunas palabras, algunas preguntas, decirlas o no, preguntarlas o no, parecían no tener sentido. La persona ya había cambiado. Miguel seguía hablando al teléfono, diciendo que nunca se divorciaría. Justo cuando iba a interrumpirlo, mi jefe se acercó. Paula, vas a estar en el extranjero durante 3 años, recuerda hablar con tu familia, ¿de acuerdo? El jefe habló en voz alta, y Miguel lo escuchó. Hizo una pausa y de repente se rió. Paula, ¿quieres divorciarte porque vas al extranjero? No. Paula. Después de tantos años juntos, incluso si quieres avanzar en tu carrera, te apoyaré. Pero nunca pensé que serías así, que por tu futuro abandonarías a mi hijo y a mí. ¿Qué somos para ti? Miguel me interrumpió antes de que pudiera terminar, su tono lleno de acusaciones, como si yo fuera una mujer despiadada y él la víctima. Miguel, quiero divorciarme, no es porque. Basta. Miguel me interrumpió de nuevo. Paula, sea cual sea la razón, no me divorciaré. Incluso si eres despiadada, no puedo dejar ir tantos años de amor. Te amo, amo a nuestra familia. Podemos hablar de tu trabajo, pero el divorcio no es una opción. Dicho esto, colgó el teléfono con un golpe seco. Intenté llamarlo de nuevo, pero ya no contestó. El fin de semana siguiente, seguí llamando a Miguel, pero él no contestaba. También volví a nuestra antigua casa. Al llegar, Carlos, con los ojos rojos, me confrontó. ¿Cómo puedes abandonar a papá y a mí por tu trabajo? ¿Cómo puedes ser una madre tan fría? Me empujó, me golpeó con sus pequeños puños y dijo que me odiaba. Agarré su mano y le dije seriamente: Carlos, tampoco me gustas tú. Se detuvo, desconcertado,
pero no me importó y me fui. Al no encontrar a Miguel en casa, llamé a la esposa de su amigo. Como esperaba, Miguel estaba en una reunión con sus amigos, muy probablemente hablando de mi frialdad. Llevé los papeles del divorcio y fui allí. Era el mismo lugar de siempre. Al pararme frente a la puerta del salón, la escena me resultó familiar. La única diferencia era que había una persona más en el salón. Miguel, no es solo que tu esposa te dejó. No es gran cosa, si te divorcias, te divorcias. Carmen le arrebató la botella de la mano y la tiró al suelo. Sus ojos estaban oscuros, llenos de resentimiento, con los párpados ligeramente rojos. Su voz se suavizó, tal vez el divorcio sea bueno. Después de todo, podrías casarte conmigo, ¿no es así? Miguel, que estaba recostado en el sofá, se sentó al escuchar esto, miró a Carmen y de repente se rió. ¿Divorciarme? ¿Casarme contigo? Carmen, ya lo hablamos, nunca me divorciaré. Carmen se levantó de un salto al oír esto, pero tu esposa te abandonó a ti y a tu hijo por su carrera. ¿Hasta cuándo vas a sufrir por ella? Miguel, como si le hubieran tocado un punto sensible, tomó una botella de alcohol, la bebió de un trago y dijo con sarcasmo, ella puede ser fría, pero yo no. La amo. Luego, tiró la botella, acarició la cara de Carmen y murmuró, ojalá Paula dependiera de mí como tú. Justo después de decir esto, Miguel tomó la nuca de Carmen y la besó frente a todos sus amigos. El beso fue apasionado, y todos comenzaron a animarlos, llamándola cuñadita. Hasta que el timbre de un teléfono sonó. La persona salió con el teléfono, abrió la puerta del salón y me vio. Cuñada, ¿qué haces aquí? En cuanto dijo eso, el bullicioso salón se quedó en silencio. Miguel, que todavía estaba besando a Carmen, la apartó de golpe y me miró con pánico. Capítulo 5. Paula, ¿qué haces aquí? Miguel se acercó a grandes pasos hacia mí. La luz del compartimento era tenue, pero aún así pude ver la marca de lápiz labial en la comisura de su boca, una clara evidencia de lo apasionado que había sido el beso. No respondí, simplemente le arrojé el acuerdo de divorcio sobre su pecho. Miguel, después de tantos años juntos, no quiero que esto termine de manera fea. Firma esto. Al ver mi calma, Miguel se sorprendió, como si se diera cuenta de algo. Paula, ¿ya lo sabías? Asentí con la cabeza, mis ojos fijos en el acuerdo de divorcio. Elegiste ser infiel, ahora debes enfrentar las consecuencias, Miguel. Solo nos queda el divorcio. Mis palabras llenaron sus ojos de pánico, tiró el acuerdo al suelo y agarró mi brazo, suplicando, Paula, me equivoqué, te prometo que no lo volveré a hacer. ¿No podemos evitar el divorcio? Te amo tanto, y tú me amas a mí, además está nuestro hijo, ¿cómo puedes simplemente dejarme? En este punto, aún podía decir esas cosas, incluso intentó manipularme emocionalmente con nuestro hijo. Sin dudarlo, levanté mi mano y le di una bofetada. ¿Cómo te atreves a golpearme? Carmen se abalanzó hacia mí, y también le di una bofetada. Ella se quedó paralizada, sosteniendo su mejilla y mirando a Miguel con dolor, pero él no la defendió. Luego miró a los demás en el compartimento, pero todos se miraron entre sí, evitando su mirada. Sonreí fríamente, si te metes con un hombre casado, debes estar preparada para las consecuencias, recibir una bofetada es lo mínimo. Luego, miré a Miguel, no intentes usar a nuestro hijo para chantajearme, ¿realmente crees que no sabía que tú y tu padre me estaban ocultando algo? Al escuchar esto, el rostro de Miguel se puso pálido instantáneamente. Los días siguientes, Miguel pareció desaparecer, y sin encontrarlo, no podía finalizar el divorcio, pero ya no quería mantener este matrimonio. Mientras la situación se estancaba, Carmen, sorprendentemente, me contactó para quedar. En la cafetería, llevaba un brillante vestido rojo, y al verme, se enderezó como un cisne altivo. Me sonrió, esta es nuestra tercera reunión. Asentí, diciendo con calma, la primera vez que te vi, supe que eras la amante. Mi voz no era baja, y en la cafetería había mucha gente, por lo que varios nos miraron. Carmen, que antes parecía tan segura, se sintió afectada por mis palabras y dijo con rabia, Paula, ¿no has oído que la que no es amada es la verdadera intrusa? Sonreí y negué con la cabeza,
mirando a esta joven hermosa y temperamental. No es de extrañar que Miguel la encontrara atractiva, aunque quizás no fuera muy inteligente. Si eres la amante, debes mantener un perfil bajo, y decir esas cosas solo hace que todos sepan lo que eres. Hablé lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. Los murmullos a nuestro alrededor aumentaron, y Carmen, completamente deshecha, dejó de andarse con rodeos y sacó un montón de fotos de su bolso. Mira, estas son fotos de Miguel y yo. Miré las fotos y, aunque me dolía admitirlo, Miguel parecía genuinamente feliz en ellas, con una emoción que salía de su corazón. Nos encontramos por casualidad, al principio éramos amigos, decía que mi personalidad era atractiva, un poco temperamental, como un pimiento picante. Me gustó y se lo confesé, él no me rechazó, y hicimos muchas cosas que ni te imaginas. Hizo una pausa, y una sonrisa desafiante apareció en sus ojos. Quizás no lo sepas, pero una vez, cuando estabas de viaje, Miguel, buscando emociones, me llevó a vuestra casa, y en vuestra cama, nosotros, y tu precioso hijo, estaba en la sala vigilando. Aunque las palabras de Carmen me dolieron, no lo mostré, miré cada foto y las guardé. Carmen, aún más confiada, siguió hablando, y de repente tomó mi vaso de agua y se lo arrojó sobre su propia cabeza. Paula, ¿crees que Miguel te creerá? Justo cuando terminó de hablar, Miguel entró apresuradamente. Miguel, yo solo. Paula, ¿estás bien? Miguel interrumpió a Carmen antes de que pudiera terminar, sus manos sujetando mis hombros mientras me examinaba, y solo se relajó al ver que estaba bien. Luego dijo, ¿por qué viniste a verla? Miró a Carmen, te dije que no buscaras a Paula. Su voz era fría, y Carmen, que antes estaba tan segura, ahora parecía devastada, su maquillaje arruinado por el agua, luciendo completamente desaliñada. Empujé a Miguel, diciendo fríamente, no finjas ser el bueno, si no hubiera sido infiel, Carmen no me habría buscado, ¿ahora quieres echarle toda la culpa a ella? Miguel, ¿no te das cuenta de lo despreciable que eres? El rostro de Miguel también se oscureció, parecía querer decir algo. Tomé las fotos de la mesa y le dije, cuando hacías estas cosas con otra mujer a mis espaldas, deberías haber pensado en este día, no puedo perdonarte. Finalmente, miré a Miguel directamente y dije mis últimas palabras, me fallaste, debes divorciarte de mí. Capítulo 6. Miguel aceptó el divorcio, pero el certificado solo estaría disponible en un mes. Calculé el tiempo y justo llegaba. Después de firmar, Miguel recibió una llamada y su rostro se tornó serio. Paula, sé que me odias, pero Carlos es nuestro hijo. Su maestro acaba de llamar, está herido y en el hospital. Al escuchar esto, no me negué a ir. Después de todo, hasta que Carlos sea mayor de edad, tengo una responsabilidad hacia él, aunque solo sea eso. En el hospital, la herida en la frente de Carlos ya estaba vendada. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió los brazos para abrazarme. Di un paso atrás, evitando su contacto. El doctor dijo que solo fue un golpe sin importancia, nada grave. Así que no había necesidad de quedarme más tiempo. Dicho esto, me di la vuelta y salí. Miguel me agarró de la muñeca, sus ojos también enrojecidos, con una expresión de desesperación. Paula, ¿realmente eres tan fría? Lo miré fríamente, soltándome con fuerza. ¿No fuiste tú quien traicionó esta familia? Sin prestar atención a su rostro pálido ni al llanto de Carlos en la cama, me fui sin dudarlo. Tal vez, incluso ahora, me entristezca verlos en esa habitación, pero una traición es una traición. Yo, Paula, nunca perdonaré una traición. Los días siguientes, Miguel y Carlos me llamaron alternadamente, pero no contesté. Miguel incluso fue a mi oficina, pero no lo vi. Cuando se puso demasiado insistente, no le guardé las apariencias y, frente a mis colegas, revelé su affair con Carmen. Él, avergonzado, se fue. Pero la noche antes de recibir el certificado de divorcio, Carmen me llamó. Al contestar, hubo silencio durante un rato, hasta que se escucharon algunos sonidos. Miguel, ¿no dijiste que terminarías conmigo? ¿Por qué viniste hoy? Al escuchar esas palabras, entendí la intención de Carmen. Pero no colgué, solo escuché en silencio.
Pensé que solo el dolor suficiente podría borrar por completo a un ser amado del corazón, incluso si sangra, para que en el futuro no quede ni un rastro de nostalgia. La voz de Miguel también se escuchó. Ella no quiere perdonarme, me siento mal, solo quería un abrazo. Bien, si ella no te da un abrazo ni lo que quieres, yo te lo doy. Luego, se escucharon movimientos y el sonido de besos apasionados, cada vez más intensos. Finalmente, Miguel jadeó y luego, como si una mesa hubiera sido derribada, la llamada se cortó. Pensé que debía agradecerle a Carmen, porque así, el Miguel que una vez amé, se había podrido completamente en mi corazón. Al día siguiente, Miguel volvió a suplicar, Paula, ¿realmente vas a tirar tantos años de matrimonio? Te prometo que nunca más lo haré, ¿me das otra oportunidad? Mientras hablaba, le abrí el cuello de la camisa. Anoche fue intenso, ¿no? Esa frase lo dejó pálido. Abrió la boca como para explicar, pero antes de que pudiera hablar, le reproduje la grabación de la noche anterior. Dije que en esta relación no fui la culpable, y que no cedería en lo que me pertenecía. Esa grabación era mi garantía en caso de cualquier disputa. Miguel, no me hagas perder el respeto por ti, ¿de acuerdo? Tras escucharme, guardó silencio. Después de un rato, levantó la vista. Si esto es lo que quieres, te lo concedo. Pero aunque nos divorciemos, en mi corazón siempre serás mi esposa. Te esperaré cuando regreses y te conquistaré de nuevo, estoy seguro de que me perdonarás. Solo pensé que era increíblemente arrogante. ¿De dónde sacaba esa confianza? Ese día, finalmente recibimos el certificado de divorcio. Quizás para demostrar su determinación, eligió irse sin nada, dejando solo dinero para la educación de Carlos. Pero eso ya no me importaba, porque esa misma tarde, tomé un vuelo al extranjero para comenzar una nueva vida. Capítulo 7. Después del divorcio, seguí diligentemente el programa de capacitación que la empresa había organizado para mí. De vez en cuando, me llegaban noticias de lo que ocurría en el país. Escuché que Miguel planeaba cortar toda relación con Carmen, pero ésta resultó estar embarazada. No solo eso, antes de irme al extranjero, envié las fotos que ella me había dado a la institución de danza donde trabajaba. No soy una persona especialmente bondadosa, y creo que quien comete errores debe afrontar las consecuencias. Hice 2 copias de las fotos, la otra la envié a la empresa de Miguel. Si él eligió ser infiel, entonces que no le importe su imagen. Más tarde, me concentré por completo en mi trabajo. No fue hasta 3 años después, cuando completé la capacitación y regresé al país para asumir formalmente el puesto de mi superior, que me encontré con Miguel en el aeropuerto. Estaba en una silla de ruedas, con las perneras de sus pantalones vacías, y Carlos, a su lado, estaba terriblemente delgado. Parecía que la vida no les había tratado bien. Un colega que vino a recibirme conocía mi historia con Miguel. Con una expresión de desprecio, no dudó en burlarse abiertamente, ¿eh? ¿No es este el presidente Miguel? No, me equivoqué. Ya lo echaron de la empresa. Pensándolo bien, infidelidad en el matrimonio, embarazar a la amante y luego no querer responsabilizarse, hasta que ella fue a la empresa a hacer escándalo. Pelearon desde la oficina hasta la calle. Quizás hasta el cielo se cansó de verlo, y lo atropelló un coche. La amante probablemente sigue postrada, ¿no? ¡Ja, qué justicia! Al escuchar a mi colega, entendí por qué Miguel estaba en ese estado. Ya no era el hombre próspero de hace 3 años. Empujando su silla de ruedas, se acercó a mí junto con Carlos. Su mirada era una mezcla de súplica y un toque de inseguridad. Paula, te he esperado 3 años, dijo. Carlos, con timidez, añadió, mamá, ¿puedes perdonarnos a papá y a mí? ¿Podemos volver a casa juntos? Miré a los dos, padre e hijo, y de repente solté una risa. Solo dije una cosa, me dan asco. Y además, ¿se lo merecen? Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.